Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer para mí conversar hoy con Mónica Ojeda, agradecer a las editoriales, al Festival 42 por hacer posible este evento. Sin más, comenzamos. Mónica, nosotras, bueno, ya hemos conversado en otras ocasiones, como ya lo dije, es un placer siempre conversar con vos acerca de tu obra. El libro que nos convoca especialmente hoy es Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, recientemente publicado por Random House a principios de este año. Pero bueno, sos una autora muy joven, pero muy prolífica, con ciertas temáticas, ¿no?, reincidentes en tu obra que me hacen ver como ciertos puntos en común que quisiera que nos converses un poco acerca de ello. El primero es que vos en algunas entrevistas has dicho que tu literatura en general se puede relacionar con el terror social. ¿No? Si bien no todas tus obras evocan lo fantástico, o sea, no siempre hay un quiebre del paradigma de realidad, ¿no?, del horizonte de expectativas del lector, sí hay lo que investigadoras como Carmen Alemán Bay denominan narrativas de lo inusual, ¿no? Una realidad donde algo no encaja, ¿no? O lo que Mark Fisher decía, ¿no?, esto que no debería estar aquí, ¿no? Entonces, pasa, por ejemplo, en Nefando, tu primera novela publicada en España en 2016, donde haces un juego, un videojuego que tiene una relación con lo pornográfico, la deep web, el exilio, las identidades sexuales. Pasa en Mandíbula, con las relaciones entre mujeres, ¿no?, el creepypasta, las leyendas urbanas, las sectas, ¿no? En este caso hay un dios blanco. En el caso de Las Voladoras, editado por Páginas de Espuma, los dos anteriores editados en Candaya, se ha relacionado más con el gótico andino, aunque no todo tiene características de gótico. Y en Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, estas tendencias, digamos, a cosas que indagan en estas narrativas entre el vórtice, entre la realidad, la ficción, lo fantástico, lo mítico. Yo creo que tu obra es muy fértil en la cuestión del territorio mítico. Entonces, la primera pregunta, porque soy muy ambiciosa y quisiera que lográramos hablar de todas tus obras hoy, es ¿cómo crees vos, ¿no?, que encaja Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol con todo lo que se ha hablado acerca de tus libros anteriores? Bueno, se escucha, ¿no? Está todo bien, va. Qué felicidad poder estar hablando contigo acá. Muchas gracias a todos los que han venido y al Festival 42 por invitarme. Yo siento que quizás un poco para entrar a tu pregunta, que en realidad me parece que podría dar para hablar de muchos aspectos, pero quizás voy a intentar ser más concreta. Yo siento que en mi escritura sí hay como una voluntad, no solamente del propio movimiento escritural, sino de los personajes, de levantar una imaginación insurrecta, ¿no? Más allá de que hay libros que tengo libros que trabajan más con lo fantástico que otros, ¿no? Y siento que hay Las Voladoras y Chamanes trabaja más con lo fantástico que por ejemplo, Mandíbula o Nefando. Pero en todos, si hay algo que los enlaza, que tienen en común, es que hay personajes que tienen una imaginación insurrecta y además a veces esa insurrección los lleva incluso a tomar riesgos, incluso puede ser una imaginación peligrosa. Esa imaginación los llega son personajes que de alguna manera digieren la realidad a través de construir otros mundos, generar otra ficción, ¿no? En Nefando, como lo dijiste bien, de repente crean un videojuego que aglomera de una manera bastante particular todos los horrores de Internet o los horrores más concretos que se trabajan en el libro que tienen que ver con el abuso infantil, etcétera, etcétera. En Mandíbula crean una especie de secta adoradora del dios blanco, o sea que ya está como el relato imaginario de estas chicas adolescentes que de repente se levanta en un edificio en ruinas. En Chamanes Eléctricos están estos personajes que se van a un festival de música experimental y dentro de ese festival generan una especie de órgano mental entre todos los personajes del festival. Es como si se unieran en un gran concierto para generar un mismo cuerpo
y todos empiezan a pensar en una misma sintonía, ¿no? Bueno, todos menos una, ¿no? Pero todos empiezan a pensar en una misma sintonía que colinda, bueno, trabaja la música con lo sobrenatural, la música con lo poético también, la poesía como algo que es alucinado y que genera un territorio alucinado. Y siento que en las voladoras también están de repente estas tradiciones orales que también están en chamanes, ¿no? En las voladoras están las humas, que son estas brujas andinas que son capaces de separar su cabeza de su cuerpo. Descubrí hace poco que en Argentina también hay unos monstruos femeninos, unas brujas, ahora no recuerdo el nombre en específico de estas brujas argentinas, pero que también son capaces de separar su cabeza de su cuerpo, o sea, como hay una especie de reiteración. Yo estoy haciendo desde hace algún tiempo una investigación sobre narrativas orales, me interesan mucho, precisamente porque hay un elemento de la imaginación insurrecta, vuelvo a llamarlo, ¿no? Como hay algo allí de los miedos sociales, de los terrores, de las inquietudes sociales que se terminan digiriendo en una ficción, en la construcción de una historia. Esa historia concentra sentidos, es una concentración de sentidos posibles. Y siento que quizás en estos dos últimos libros, Chamanes y las voladoras, hay eso. Hay una aparición de esa investigación de las narrativas orales latinoamericanas, especialmente las andinas en estos dos últimos libros, y están conectándose con otras cosas, en especial en Chamanes eléctricos con la música y con una tradición, como digo, espectral de la música, un sobrenatural, que tiene que ver con la música como experiencia extática, experiencia de la oscuridad, como diría Nietzsche, horror sonoro, como diría Pascal Quignard, ¿no? Y lo que la música como experiencia artística es capaz de generar en el cuerpo, que es una imaginación daimónica, ¿no? Surgen imágenes que tienen que ver precisamente con toda esta lectura de lo fantástico, ¿no? Con lo fantasmático. Me encantó investigar cómo Chopin veía fantasmas cuando estaba en Mallorca componiendo sus sonatas de piano, y cuando tú escuchas a Chopin esas sonatas y pensar que él estaba viendo fantasmas saliendo del instrumento musical, a mí me parece interesante, ¿no? Para entender los procesos creativos también como algo en donde hay una imaginación que recurre a arquetipos, pero que está como conectando toda una tradición, ¿no? Cada vez que uno genera una creación, de repente hay una tradición que está por ahí infiltrándose, ¿no? Perfecto. Ya para entrar específicamente a Chamanes eléctricos, bueno, ya se ha adelantado muchísimos de los temas. Para quienes no la han leído, es una novela que va acerca, ¿no? de también, bueno, tiene muchísimos temas, o sea, creo es una de las virtudes de la novela, porque por una parte podríamos decir que es una indagación de una poética, es una indagación de cuál es el lugar de la música en la vida de las personas, relacionándolo con su espectralidad, que es el silencio, ¿no? Luego es pensar como también formas ritualísticas de aproximarse a la música. Te escucho y pienso mucho en el nacimiento de la tragedia, ¿no? En esta idea de lo dionisiaco, ¿no? que tiene la música, ¿no? en confrontación a lo apolíneo. Pero también tenemos toda esa parte, ¿no? Pero también hay una búsqueda de una hija a través de un padre, ¿no? Y de una tradición familiar a través también de una abuela, pero también está el elemento de lo andino, ¿no? En Las voladoras, que es tu libro de cuentos. Este es Mandíbula, para quienes no la conozcan. En Las voladoras, que está editado en Páginas de Espuma, yo creo que fue donde más se te definió dentro de esta etiqueta más o menos contemporánea, que es lo de lo gótico andino, ¿no? Y creo que en eso dialoga muchísimo con Chamanes eléctricos en La fiesta del sol. Pero también la novela habla de la naturaleza, de una naturaleza en crisis, ¿no? También de una sociedad ecuatoriana en crisis también, ¿no? Porque recuerdo que cuando la novela salió en enero, febrero, ¿no? Estaba esta crisis en Ecuador también tremenda, ¿no? Político-social. Entonces, bueno, yo soy librera y me gustaría que nos dijeras, si tuvieras que vender tu libro, o para quienes no lo han leído aún, ¿no? ¿Cómo resumiría la novela, ¿no? Para decir, bueno, ¿de qué va esta novela? Bueno, va de esto. Quisiera escucharte, así aprendo. Soy muy mala resumiendo libros. Bueno, a ver, voy a intentarlo. Yo diría que es una novela que tiene muchos aspectos.
Quizás el primero sería entrar por la historia, ¿no? Son dos chicas, Nicole y Noah, que acaban de cumplir 18 años y que se van de una ciudad en llamas, Guayaquil, que es mi ciudad natal, que está una ciudad tomada por la violencia, tomada por las narcobandas. Se van a los Andes a un festival de música experimental que se hace en las faldas de un volcán. Y claro, la novela empieza como una cita de Nietzsche, ya que mencionabas el origen de la tragedia, el nacimiento de la tragedia, que dice que el oído es el órgano del miedo, ¿no? Hay algo que a mí me convocó, digamos, durante el proceso de la escritura de esta novela, y es que durante todo el año 2018, que es cuando empecé a escribirla, yo no podía escuchar música. Era imposible para mí escuchar música porque era el primer año de migración, el primer año en el que yo dejaba Ecuador y venía a vivir acá. Y algo me pasó, una experiencia que hasta el día de hoy realmente me puedo inventar cientos de explicaciones para esto, quizás que mi cuerpo estaba demasiado abierto, hipersensibilizado, lo que fuera, pero yo no podía escuchar música sin ponerme a llorar. Entonces, como contraparte, me puse a leer mucho sobre libros de música. Y obviamente, como mi inclinación hacia siempre el pensamiento daimónico, lo conjuracional, el encantamiento y tal, siempre está allí, me fui perfilando mi investigación en torno a la música y lo oculto, la música y lo sobrenatural, ¿no? Y algo que digamos, me conmovió durante el proceso de la escritura de la novela era descubrir cómo la música es capaz de encarnar un efecto de absoluto develamiento de procesos interiores, ¿no? Que es lo que pasa con todo gran arte, con un arte que te toca, ¿no? De repente hay algo que te desnuda, ¿no? Te toca y te desnuda. Y cuando volví a escuchar música, estaba ya escribiendo Chamanes, retomé la escucha de música con Laza de Sela, que es una de mis cantantes favoritas, y además fue con una canción que adoro, ¿no? que comienza diciendo, mírame, a la vida vuelvo ya, ¿no? Lo cual también para mí fue bastante impactante, como, es la primera canción que escucho después de un año sin ponerme a llorar, y lo que dice es, estoy regresando a la vida, por eso ahora puedo escuchar música otra vez, ¿no? Y es una canción muy bella. Y claro, mientras estaba escribiendo la novela, estaba mucho el tema del proceso de reacción de un cuerpo frente a la música. Estos personajes van a escuchar música a un festival de música experimental en donde hay chamanes, en donde hay ritmos absolutamente mixturados, gente que hace música con sonidos del espacio, gente que hace sus propios tambores cazando animales. O sea, como hay una investigación de la experiencia musical ahí muy amplia, pero sobre todo es, como tú dijiste, la búsqueda de una chica de 18 años, de tratar de regresar, de encontrar al padre que la abandonó cuando ella tenía 8 años. Y en ese festival, ese momento previo a ir a buscar al padre, ella está nerviosa, pero a la vez disfrutando, pero a la vez entregándose al delirio musical, y el delirio la toca como si fuese una especie de llamado chamánico, ¿no? Es una novela sobre buscar refugio en medio del desamparo, sobre las ganas sobre el miedo al abandono, pero las ganas de encontrar una especie de refugio quizás en la música y en la poesía, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está allí, a través del viaje de Noah y de todo lo que le pasa, ¿no? Porque hay un llamado allí también de las voces, hay una cosa del canto y de la herencia, como tú bien mencionaste, ¿no? Que tiene que ver con cómo cada vez que tú levantas la voz estás hablando con las voces de tus muertos. Y eso de ahí es algo que a mí me interesaba trabajar también, ¿no? Por eso lo que le acontece a Noah, que es el nacimiento de una voz de una muerta en su propio cuerpo, ¿no? Es algo que a ciertos personajes les espanta, pero otros en cambio sienten que es algo maravilloso lo que está pasando, ¿no? Ese acontecer de la resurrección de una voz muerta en el cuerpo de alguien vivo, ¿no? Sí, es muy interesante porque además de todo esto que estás diciendo, que yo también creo, esto que mencionas, ¿no? Como de la música, lo ritualístico también, que creo está relacionado en la novela con la práctica musical, ¿no? O sea, desprovista de intelectualidad, tiene una configuración ritual súper importante en la configuración de la novela, también porque otro de los personajes importantes de la novela es un volcán. O sea, hay una cuestión de lo natural, ¿no? de la atmósfera
del páramo, importante también en la narrativa, ¿no? Yo también soy de un país donde el volcán, o sea, la cordillera volcánica central es fundamental para nuestra narrativa. Y entonces entiendo, digamos, la importancia de lo que representan, son seres realmente, ¿no?, en los cuales uno configura prácticamente su día. En mi país uno sabe que siempre que vas a ver al norte, siempre que ves al volcán estás viendo al norte, ¿no?, que es como tu guía, ¿no? Y acá también hay un volcán, ¿no?, que tiene un componente mítico, es parte de la narrativa como un personaje más, ¿no? Y en esta configuración, o sea, en este festival donde hay ciertas personas con distintos intereses, ¿no? Parece un festival multicultural, hay gente más o menos relacionadas a lo chamánico. El volcán es un personaje más, ¿no? Entonces, en estas narrativas, en esta creación, digamos, de un territorio mítico, que creo que vos lográs crear, pasa también en Mandíbula, ¿no? Cómo se logra generar arquetipos, creo que también pasa en tu poemario, en Historia de la Leche, ¿no? Esta exploración del mito latinoamericano en este caso, ¿no?, de lo andino, y pensar el volcán como este personaje al cual se le rinde un ritual, se le rinde un sacrificio, ¿no?, el cual despierta un llamado en determinadas personas. También creo que es fundamental en la novela. Entonces, una de mis preguntas, o sea, quisiera que nos comentes cómo fue la construcción del aparato mítico, ¿no?, de pensar el volcán como un personaje más dentro de la construcción de esta narrativa. A ver, yo estoy obsesionada con los volcanes desde... Probablemente yo creo que empezó mi obsesión cuando tenía entre 19, 20, 21 años, no recuerdo bien, pero por ahí. Y estaba enamorada por primera vez y me fui a los Andes en Ecuador y vi a la Mama Tungurahua, que es un volcán justamente en la serranía ecuatoriana, que estaba en la noche como lagrimeando lava. Y como ese recuerdo encarnado en la memoria de estar enamorado por primera vez y estar viendo en la noche las lágrimas de lava de un volcán, para mí es una imagen absolutamente encarnada que cada vez que me he enamorado en la vida, y me he enamorado muchas veces, se me aparece eso en la cabeza, es como lo pienso, no puedo pensar el amor por fuera de esa imagen casi adolescente que tuve cuando pude vivirlo, ¿no? Y entonces a partir de eso sí que ha venido una investigación, ¿no? Digamos que primero la obsesión es siempre biográfica y es experiencial, ¿no? No sabes por qué, de repente hay una imagen que entra en ti, hay algo que te convoca, hay algo que te atrae, y luego después de la fascinación viene la investigación y el hurgar ahí y darle muchas vueltas. Entonces a partir de esa experiencia sí que ha habido una investigación profunda en torno a los volcanes como símbolos, me interesa mucho. Uno de mis libros como de consulta básico es el Diccionario de los Símbolos de Cirlot, es maravilloso, pero también hay muchos otros que trabajan sobre la figura del símbolo del volcán. Quizás lo que me interesa del volcán es justamente lo que también me interesa de la música. Cuando estaba investigando sobre música, uno de los libros que leí fue Filosofía y Consuelo de la Música de Ramón Andrés, en donde habla sobre la música como una especie de algo que te consuela, ¿no? Cita a Boecio en un momento en donde Boecio dice: cantando se hace más dulce el llorar, ¿no? Que la música que viene de los huesos de los animales muertos, que viene de los cuerpos humanos muertos, incluso los instrumentos musicales que siempre vienen, según las leyendas, de cuerpos desmembrados, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, esa música que viene de lo muerto es como una especie de canto de ratificación de la vida, ¿no? Los instrumentos cantan también, ¿no? Y cantan para ratificar la vida. Estamos aquí, la vida es evanescente, pero estamos aquí, ¿no? Y hay algo de belleza, de una belleza conmovedora y remecedora en eso. Es lo mismo que a mí me interesa de los volcanes, porque los volcanes también tienen una belleza sublime, justamente, que es absolutamente apabullante, pero a la vez tú estás al lado de un volcán y sabes que te puede destruir en 2 segundos, te puede y te va a destruir en 2 segundos. Y sin embargo, la gente hace la vida al lado del volcán, se asienta, la gente se asienta al lado del volcán como una especie de aceptación. Es que esto es la vida no es estar a salvo, y por supuesto que la tierra se puede abrir, por supuesto que el volcán puede erupcionar, pero sí, como puede pasar cualquier otra cosa. Y de todas maneras, mientras tanto, estamos aquí ratificando la vida en esta belleza, en este deslumbramiento absoluto.
Entonces el volcán tiene esta cosa como de símbolo de los movimientos subterráneos, de que hay algo que no se puede controlar, de la belleza, pero también la destrucción, y sobre todo esta idea de que la destrucción es creación, que todo tiene un movimiento de muerte y resurrección, digamos, ¿no? Que es también el movimiento del tiempo andino, justamente, que es cíclico y que tiene que ver con entender el tiempo de las cosechas. Es básicamente eso, por supuesto, muerte, resurrección y por lo tanto fiesta en medio del duelo, fiesta encima del duelo, porque sí, nos vamos a morir, pero ahora estamos acá. Eso es algo que a mí me interesa de los volcanes y para mí eso es lo que lo resume en la imagen del símbolo del volcán. También es cierto que en Latinoamérica el volcán tiene toda una tradición de pensamiento político muy amplio, ¿no? O sea, Simón Bolívar con el poema Mi delirio sobre el Chimborazo, que supuestamente él se sube al volcán, el volcán le habla y le dice que sí, que tiene que liberar toda América, ¿no? Entonces, esta idea de que el volcán te está diciendo aquí hay una erupción social que tiene que darse, esta imagen del estallido social, que en Latinoamérica siempre se habla de los estallidos sociales, tiene que ver con lo volcánico, tiene que ver con la erupción, ¿no? Y quizás un poco para conectar lo que mencionabas al principio del terror social, sí, o sea, a mí me interesa el miedo y su conexión arquetípica con todo el imaginario de lo monstruoso, de lo fantasmagórico. Me interesa la imaginería de terror muchísimo, lo fantástico, lo siniestro, la rotura de la realidad en donde de repente entra lo desconocido, pero me interesa siempre vincularlo con esos movimientos telúricos de la realidad. Por eso en Chamanes Eléctricos sí, hay mucho delirio en el Chimborazo, pero está conectado con una realidad social que está pasando en mi país, que es un narcoestado ahora mismo y que hay una violencia tremenda que impide que la juventud puede imaginar un futuro. Entonces, ¿qué haces cuando te amputan el futuro? Pues que ya no eres joven, ¿no? O para ser joven tienes que tener un futuro por delante. Entonces, ¿qué hacen estos chicos? Escuchar música para tratar de ratificar la vida por encima de la muerte. Escuchar poesía para ratificar la vida por encima de la muerte. ¿Y crees vos entonces que podría pensarse la novela como una reescritura del mito órfico? Porque, o sea, estás hablando de instrumentos, ¿no? Los instrumentos, bueno, tanto los instrumentos de la música tradicional latinoamericana como los instrumentos de la música medieval en Europa, ¿no? Bueno, fueron, no sé, los violines tenían tripas de animales, los cueros de los tambores, ¿no? Esta cuestión, ¿no? de que la música también proviene de la muerte, ¿no? Y que la vida y la muerte son un tándem, el cual se expone completamente en un volcán, ¿no? Pienso también en tu cuento Soroche, ¿no? Donde cómo vos ves la fragilidad de lo corporal, ¿no? Cuando ya entras a inclemencias del tiempo, la altura, o sea, es esta exposición de la fragilidad humana, ¿no? Ante lo natural. ¿Lo sentís así, lo pensaste así? Porque te escucho y lo que yo oigo, lo que yo siento, lo que me resuena, es bien curioso porque yo en alguna vida pasada fui músico y siempre digo que cuando las autores me interpelan, la literatura se vive al igual que la música, no se siente solo con los oídos, sino con todo el cuerpo, ¿no? Y tu literatura tiene esa capacidad de resonar, ¿no? Y yo lo siento como una reescritura, Chamanes Eléctricos, una reescritura del mito órfico, pero no sé qué pensás vos, igual es que yo me lo estoy inventando, ¿sabes? No. Yo invento muchas cosas. No, yo creo que sí, en realidad sí. Cuando lo estaba escribiendo no lo estaba pensando de esa manera, pero la realidad es que sí, porque bueno, el mito órfico tiene mucho esta imagen de la catábasis, ¿no? O sea, Orfeo bajando para rescatar a una muerta que nunca puede rescatar del infierno porque no le puedes arrebatar un muerto a la muerte. Pero cuando cantamos es que querríamos, yo qué sé, resucitar a Celia Cruz, resucitar a Laza de Cela. Cada vez que cantamos estas canciones, estos cantos rituales, estamos pensando en todos los que ya no están, pero que nos gustaría que estuvieran, ¿no? A mí me interesa del mito órfico muchas cosas. El hecho de que Orfeo no pueda rescatar a Eurídice y que a partir de eso salga, decida que ya no va a tener contacto con las mujeres, pero claro, las Ménades lo terminan destrozando y desmembrando. Ese desmembramiento tiene que ver con también el ejercicio de la música. Hay muchísimas leyendas, no es únicamente en Occidente. En los Andes, la leyenda, por ejemplo, del origen de la quena, bien, dicen que Guaira, que es el dios del sol,
se enamoró de una virgen del sol, perdón, el Guaira es el dios del viento, se enamora de una virgen del sol, pero la virgen del sol muere, entonces él la desentierra, coge su fémur y con el fémur hace la primera quena, ¿no? Esto aquí también en Occidente con la siringa es lo mismo, es el mismo cuento, solamente que con el dios Pan, ¿no? Pero hay tantas leyendas, el violín, etcétera, etcétera, instrumentos, la cora también tiene que ver, es un griot va a un lago sagrado, al lago sagrado le pide, dame el mejor instrumento del mundo, el lago le entrega la cora, pero le dice, primero me tienes que sacrificar a tu hermana. Él sacrifica a la hermana, hay un sacrificio, hay una muerte, o hay un desmembramiento, o hay una pérdida. Siempre está la pérdida antes de que te llegue el instrumento musical, está la pérdida antes de que cantes, está la pérdida antes de todo, ¿no? Como si el origen fuera la pérdida, ¿no? Como condición esencial de la existencia, perder cosas, ¿no? Y eso de allí, por ejemplo, tiene que ver con la catábasis, ¿no? Con la imposibilidad de, quisiera ese deseo de resucitar a alguien, que Zurita diría, es desde ahí que parte todo el arte, ¿no? Ojalá todos escribimos libros y componemos canciones, a ver si podemos resucitar a alguien, no lo podemos hacer, pero ese deseo está allí, como una voluntad férrea, ¿no? En la música se ve con todas estas historias de instrumentos musicales, y en la novela yo lo traté de meter a través del personaje de Noah, ¿no? Porque Noah es este personaje que también hace una especie de catábasis. Decide que va a ir a buscar ir a la llaga original, que es el padre que la abandonó. Eso la hace entrar en un estado de crisis de identidad y psicológica, que vive en medio del festival. Y ella, digamos, lo traduce en pesadillas, en movimientos extraños del cuerpo, en comportarse raro, hablar un lenguaje que su amiga Nicole es incapaz de entender, y además que la perturba. Y es un viaje efectivamente al infierno, que es ir al lugar más difícil de tu psique, ¿no? Como una especie de catábasis. Y ese viaje hace que Noah le pase algo, le nace una nueva voz, una voz como doble, ¿no? Dentro de la novela, y que es una voz que tiene que ver con lo perdido, o con lo que nunca conoció, o con una tradición que nunca estuvo cerca, ¿no? Pero que de alguna manera resucita en ella, ¿no? Así que sí, yo creo que viene de ahí. No, ya te digo, esto es una reflexión a posteriori, ¿no? En el momento en el que estaba escribiendo la novela no lo pensé. Sí, y también la cuestión de las temporalidades, ¿no? Porque en esta como yuxtaposición de voces, yo también veo en Noah, ¿no? Esta cuestión mítica del tiempo andino, de que el pasado está adelante y que el futuro atrás, ¿no? Entonces, esta yuxtaposición en donde en algún momento en la novela vos no sabes si estás en algo que ya pasó, en algo que es un presente, no sabes si ella es una sibila, o sea, es esta cuestión mesiánica, ¿no? Que creo que se genera a partir de esta bifurcación, ¿no? Del mismo cuerpo, ¿no? Como ese centralizador de ese sonido y ese silencio superpuesto en temporalidades múltiples, ¿no? Que creo que hace también, creo que es el carácter también poético que tiene la novela, que a mí me parece que es muy valioso. Relacionado a esto también, porque bueno, estamos ahorita hablando de la música y lo volcánico, como dijiste al principio, también es una novela que va de una relación paterno-filial, ¿no? Vos habías explorado las relaciones materno-filiales o las relaciones entre hermanas, ¿no? Aquí hay una búsqueda, ¿no? de tratar de sanar esto, volver, me gusta mucho esta idea de ir a la llaga, ¿no? De descender al infierno para encontrar al padre que te abandona. No es un spoiler, esto se sabe al principio, estén tranquilos y tranquilas. Pero también, o sea, es una novela que ahonda mucho en la dificultad de definir los vínculos, porque Noah tiene su amiga y a veces hay muchísimo amor, pero también hay a veces muchísimo resentimiento. Lo mismo pasa con Noah y su padre, lo mismo pasa cuando se presenta espectralmente, que también es una novela de que se podría hablar mucho, lo que vos decís, tus ancestros hablando a través de vos y cómo nos relacionamos nosotros con esas espectralidades. Y creo que la magistralidad de la escritura tuya hace que logremos ver esas zonas grises, ¿no? En los vínculos, o sea, nunca, a pesar de que se suele describir tu literatura como de violencia extrema en algún momento, crueldad, hay una complejidad de los vínculos, sean sanguíneos, sean de amistad,
que creo que es importante visibilizar. Entonces, tal vez si nos podés comentar un poco, digamos, cómo trabajás vos o qué pensaste al generar esas tensiones dentro de todos los vínculos que generas en el texto. Sí, yo creo que, a ver, como dije, empecé a escribir Chamanes en el 2018, pero en el medio escribí Las Voladoras, porque Chamanes lo terminé a finales del año pasado, y en cambio Las Voladoras se publicó en el 2020, el año de la pandemia. Hice como un parón de la novela y escribí Las Voladoras. Y en Las Voladoras hay un último cuento que se llama El mundo de arriba, el mundo de abajo, que es un cuento que yo siempre digo que es una especie de zombie western andino, porque es un cuento en donde hay un chamán que pierde a su hija y está absolutamente muerto de dolor, y entonces es ese dolor, esa pérdida, de la que hablábamos con los instrumentos musicales, el que él decide escribir un conjuro en las piedras blancas de su tumba, un conjuro para resucitarla. Y medio la resucita, pero la resurrección es como una especie de zombie esa chica, ¿no? Como que no termina de sacarla, igual que Orfeo no termina de arrancar a Eurídice de la muerte, él no arranca a su hija de la muerte porque es imposible, pero suben el volcán juntos porque él quiere cumplir ese último deseo de su hija, de llevarla a la cima del volcán. O sea que otra vez el volcán también como esa representación de lo insoportable que a veces es la belleza cuando uno está absolutamente embriagado de dolor, ¿no? Como cómo puede ser que la vida continúe, ¿no? Que es también lo que uno siente con la música, como estoy sufriendo mucho y cómo puede ser que esto sea tan hermoso, ¿no? Cuando escuchas de repente instrumentos musicales o alguna canción, casi que a veces la hermosura ofende cuando uno está en un dolor muy, muy intenso, ¿no? La vida no se detiene nunca, ¿no? Entonces, claro, con Chamanes quise hacer la investigación, digamos, al revés del padre, cuando me preguntas por la paternidad, ¿no? En Chamanes está el padre, pero el germen es ese primer padre, el padre que aparece en Las Voladoras. En Chamanes es un padre, cuyo amor ha sido insuficiente, ¿no? No es que no haya querido en algún momento a su hija, sino que ese amor no fue suficiente para que él se quedara. ¿No? El tema es la presencia, lo difícil que es estar a veces, ¿no? Abandonar significa asumir que no puedes estar. Es decir, soy incapaz de estar presente, ¿no? Entonces, eso es algo que yo quería trabajar en la novela, quería entender a través de ese personaje, de este hombre de 50 y pico de años, cazador, taxidermista, que vive solo en el bosque montano, y que está aterrado esperando a que su hija, que acaba de cumplir 18 años, lo venga a ver, porque ella le ha avisado, le dijo, voy a irte a ver, y él dice, bueno, no la rechaza, pero tampoco no siente hace 10 años que no la ve y que no es un padre, no sabe cómo ser un padre. Investigar un poco, en cambio, ese dolor que también es un dolor, asumir que tu amor es insuficiente. O sea, a veces es también algo terrible, ¿no? Que el amor no baste, ¿no? Y entonces eso es algo que yo quería investigar. Yo siento que es verdad lo que tú dices de que hay mucho de tratamiento de la violencia. Yo creo que es una recurrencia en todos mis libros el tema de la violencia. Yo he derivado en temas del miedo, porque si uno trabaja violencia es imposible no derivar hacia la emoción del miedo, y además la violencia te hace volver sobre todo a la imaginería de terror. Creo que el terror ha trabajado el tema de la violencia con bastante experticia, tiene una tradición muy rica en eso, ¿no? En darnos lenguaje para hablar de lo que la violencia le hace al cuerpo. Y entonces algo que siempre está en mis novelas también es la violencia de las relaciones interpersonales, pero a veces esa violencia no implica, no siempre, en algunos libros sí, en otros no implica que un cuerpo le haga daño a otro, ¿no? En Mandíbula, por supuesto, sí, hay cuerpos que le hacen daño a otros, pero en Chamanes Eléctricos es la violencia por ejemplo, del abandono, pero también del desamor, de una amistad que se rompe, ¿no? En Chamanes hay dos amigas, Nicole y Noa, que se empiezan a separar, ¿no? Y que de repente no es que, o sea, han sido el refugio y la familia la una de la otra, pero de repente están tomando caminos distintos. También lo duro que es que una amistad muera, ¿no? Es un duelo también. Sí. Que es un duelo, ¿no? Creo que
por eso digo que creo que es una novela que se diferencia de mis libros, sigue con ciertas recurrencias, pero también hay una cosa diferente y es quizás eso, que es un libro que trabaja mucho el tema de la necesidad de encontrar amparo en un mundo inestable y hostil. ¿Y cuál es el amparo? Muchas veces los afectos, pero es que los afectos también son inestables. E incluso cuando uno quisiera que no lo fueran, lo son. ¿Cómo te despides de una amiga de la manera más sana posible, teniendo en cuenta que es dolorosísimo hacerlo, ¿no? Eso también lo quise trabajar dentro de Chamanes. Perfecto. Y bueno, lo otro, has mencionado, curiosamente, dentro de tus referencias, muchísimos poetas. Sos poeta vos también. Sé que sos muy lectora de poesía. Por ahí, no me acuerdo si ya enseñé, bueno, Historia de la leche, que es un poemario que es una reescritura del mito de Caín y Abel. Y también la novela, creo que otra de las cosas que tiene este lenguaje, también yo lo pienso, este tándem poesía-música, porque si nos vamos a la poesía clásica, ¿no? No había, incluso era algo demoníaco considerar la música desatendida de la poesía, o sea, poesía y música era una sola cosa, ¿no? Y yo creo que es una novela también con un lenguaje muy poético, ¿no? En cómo ve el tiempo, cómo ve los vínculos, cómo ahondan en los distintos duelos que hay, ¿no? De la pérdida de un espacio, de la pérdida de un padre, de la pérdida de una amistad, de esta inestabilidad constante que atraviesan las protagonistas, ¿no? Nicole y Noah. ¿Nos podrías hablar un poquito, ¿no? De esta relación que tiene es una novela, ¿no? Para aquellos que estén preocupados por los géneros literarios en estas alturas, pero bueno, hay un imaginario muy poético en esta novela que yo también creo que remite a las bases, ¿no? de la tradición oral que decís que investigás, ¿no? De los pueblos originarios, que remite mucho también a estas formas que nos llevan a la poesía, ¿no? Mencionabas a Zurita, has mencionado a varios poetas, estábamos conversando antes que te gusta mucho Marosa Di Giorgio, entonces tal vez sí, ¿qué relación ves o cómo concebiste, digamos, este lenguaje poético dentro de la narrativa de Chamanes Eléctricos? Sí, yo creo que la imaginación es poética, entonces es bastante difícil escapar de eso. Estaba pensando que cuando estaba escribiendo la novela, una cosa, algo que acababa de descubrir y es una investigación que todavía estoy desarrollando, es el tema de los monstruos femeninos pisiformes en Latinoamérica que cantan o que silban o que hacen alguna cosa sonora para atraer a sus víctimas, ¿no? Y en eso encontré también sirenas andinas, ¿no? Encontré como Aquecinto y Umantu, que no son sirenas, pero son mujeres pisiformes que nadan en el lago Titicaca y que también tocan charangos, tocan instrumentos musicales, ¿no? Para atraer también a personas. Y me pareció eso interesante, me llevó por una investigación por seres pisiformes, y hay un montón en Latinoamérica de todo tipo, saliendo de pantanos, de ciénagas, siempre mujeres por alguna razón y siempre cantando, tocando un instrumento y seduciendo hacia la muerte, ¿no? Esa música que te seduce hacia la muerte, ¿no? Mira, estoy hablando de leyendas orales, y ya estoy hablando de un acontecer poético. Es decir, ¿qué es eso de una canción que es capaz de arrastrarte hacia la muerte, ¿no? A mí me encantó este libro de Pascal Quignard, Butes, es un libro chiquitito de ensayo que habla sobre este personaje de los argonautas, que es un personaje menor. Está Jasón con los argonautas y Orfeo justamente tocando la lira en la canoa, huyendo de la isla de las sirenas. Pero Butes no decide escuchar a Orfeo, sino que se lanza al mar y nada hacia la isla, ¿no? De las sirenas. A mí, ese libro que va sobre ese hecho, sobre alguien que es capaz de lanzarse al agua sabiendo que el final va a ser catastrófico, pero que entiende que le significa mucho más placer realmente entregarse al deseo de escuchar que mantenerse protegido del deseo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver con cómo las historias son capaces de despertar aconteceres poéticos en la mente y en la imaginación. Y esos aconteceres poéticos, a mí lo que me gusta es que son bastante insurgentes, sobre todo precisamente porque no son prosaicos. Es decir, en lo prosaico hay como una voluntad de significar,
lo que uno quiera decir esté claro y que esto significa solamente esto y cuál es la utilidad, ¿no? Y esto es medio de qué fin, ¿no? En lo poético nadie le pide eso al movimiento poético. En lo poético hay un suscitar del pensamiento, pero que se libera. Y entonces, como consecuencia, llegamos a otros sitios a los que no se podría llegar. Las leyendas orales a mí me parece que te llevan a esos territorios, ¿no? Y entonces quizás mi forma de escribir es así porque de repente es a lo que me arrastra la escritura, me arrastra ese lugar de pensamiento móvil, acuático, también pisciforme, también en donde hay mucho del tema del deseo y de la violencia del deseo en todos mis libros, en Chamanes también, ¿no? Un deseo como el de ir a buscar el rostro de tu padre en las llamas, del fuego, del origen, ¿no? Y entonces creo que por ahí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, una de mis autoras favoritas es Anne Carson, que trabaja en una especie de interregno poético, en donde sus libros de poesía a veces son ensayos, a veces son medio novela, medio poemario, etcétera, etcétera. Yo no soy tan experimental, pero es verdad que me gusta cómo a veces lo oral, lo fantástico, lo sobrenatural, acontece como con mucha facilidad en la poesía, ¿no? Como esta cosa que hablábamos de lo siniestro, es que la poesía es como siniestra todo el tiempo. Todo el tiempo le está haciendo algo al lenguaje anómalo, ¿no? Hay algo anómalo que pasa en el lenguaje, ¿no? Sí, sí, bueno, incluso, bueno, hay un término musical que se llama la gógica, que yo creo que lo conversamos cuando presentamos la novela en enero, febrero, porque la novela, o sea, podría considerarse una escritura fragmentaria, porque creo que las interrupciones son fundamentales, ¿no? Mi profesor de música decía que la música comienza a sonar en el momento, minutos antes de que empieces a tocar, ¿no? Ahí empieza y acaba minutos después, ¿no? Entonces, yo creo que esa fragmentariedad que podría pensarse, ¿no? Que tienen las escenas subsecuentes de la novela son porque hay una agógica, o sea, que creo que tiene una poética, pero tiene una musicalidad la novela, que te lleva a necesitar esa pausa, ese respiro, ¿no? Es como un latir, ¿no? Que está constantemente en la novela por una necesidad de ritmo musical, ritmo poético. Bueno, vos incluso hiciste una playlist, ¿no? Para el libro, ¿no? Entonces, ¿fue intencional? ¿Crees que tuvo que ver la música que estabas escuchando? ¿Cómo crees, digamos, que interactúa esa agógica de chamanes eléctricos a la hora de la escritura? Sí, es que, a ver, la literatura surge cantada. Ese vínculo, digamos, sí, ancestral, original de la literatura, a mí me convoca a día de hoy y siento que en la escritura estamos todo el rato tratando de recuperar eso perdido de la oralidad. No perdido, no, porque la literatura oral continúa viva, pero la escritura es como que le tiene envidia a eso, ¿no? Yo siento que hay una envidia, yo ciertamente como escritora lo envidio, y todo el rato cuando uno está escribiendo está tratando por eso hablas de la voz narrativa, por eso hablas de estos sonidos imaginarios que entran en tu cabeza cuando estás leyendo un libro. A veces, no sé si, o sea, como lectores, un libro a veces no te entra únicamente porque el sonido es incorrecto en tu cabeza. Estás leyéndolo y el sonido es como, hay algo que no me está llamando sensorialmente del libro, es la prosa, es el uso de las palabras, la sintaxis, que todo eso genera ritmo, ¿no? Es como si cuando uno escribiera fuera compositor musical en ese sentido. Hay un sonido todo el rato trabajando. Recuerdo que una vez leía a Don DeLillo decir en una entrevista que él era capaz de cambiar totalmente el sentido de un párrafo, solamente por lograr un efecto sonoro del párrafo. Es decir, que para él era más importante el sonido que el sentido original que él habría tenido de un párrafo. Y que a veces esa búsqueda por el sonido te lleva a sentidos mucho más interesantes que los que tenías pensados antes. Bueno, ¿no? también es algo que exploraste en tu cuento Slasher, ¿no? Que creo que es un Sí. cuento que explora también estas posibilidades del sonido y qué pasa cuando hay una interrupción de este y qué otros elementos tenés, digamos, para escuchar desde otros sentidos, ¿no? Y yo también eso, con un cuento como Slasher o Chamanes, que va sobre temas de música, que tiene que ver con la música haciéndote temblar, haciéndote sentir miedo, pero no necesariamente por horror, sino
miedo porque te sientes frágil, porque cuando la música más te toca es cuando estás más fragilizado, más abierto, el cuerpo está más ahí en antena cuando uno está frágil siente miedo. El miedo no siempre tiene que ver con un pánico, tiene que ver con la sensación de fragilidad frente a otros cuerpos, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando estaba investigando para escribir tanto slasher como chamanes, la música temáticamente era esencial y obviamente era muy importante que también en la prosa hubiese ese ejercicio. Con chamanes hay como 3 veces que aparecen las cantoras, que son estos personajes que son como especie de parcas, yo qué sé, o sea, como son 3 y siempre son cantoras andinas que aparecen solamente 3 veces y cantan siempre remitiendo a leyendas orales y cosas de los Andes que tienen que ver también con lo perdido, con lo que se ha ido, con lo que ya no está, con lo muerto. Y cuando estaba escribiéndolas, por ejemplo, para mí era muy importante escuchar a cantoras andinas de verdad, ¿no? Entonces, sí estaba regresando sobre la voz, por ejemplo, y la vinculación de la voz con la música, que tiene que ver también con tratar de imitar los sonidos de la naturaleza, y descubrí cosas muy interesantes que me sirvieron para trabajar a las cantoras dentro de este libro, ¿no? Como cantoras reales que se rasgan la piel del... es como si el aparato fónico fuera una guitarra, ¿no? Y lo hacen con los dedos para generar unos sonidos y tienen cicatrices en el cuello, justamente por hacerse este movimiento. Cantoras que creen que tienen cantos secretos y que creen que ese canto es capaz de curar un cuerpo. Que puede sonar algo muy New Age lo que estoy diciendo, pero en realidad cuando estamos estresados nos ponemos una lista de Spotify que se llama Relaxing y eso es una forma curativa de relajar el cuerpo con la música, por ejemplo. Y así, ¿no? Como este tipo de cosas que descubrí del canto, tener cantos secretos, cantos que son capaces de enfermarte, cantos que son capaces de salvarte, de curarte, de rescatar sueños o provocar pesadillas. Eso, por ejemplo, me pareció riquísimo de investigar, ¿no? Pero sobre todo también me inspiró para trabajar la palabra, porque igual el canto tiene que ver con el encantamiento, ¿no? Incantatem, que viene de hechizar con el canto, hechizar con la voz. Al final los escritores y escritoras siempre cuando estás escribiendo estás tratando de hechizar de alguna manera a tus lectores con la voz y con las palabras, ¿no? Hay un juego como conjural que haces allí cuando estás escribiendo. Sí, incluso bueno, en catalán hechizo es encanteri, entonces mira que sí remite, digamos, a la raíz. Tenemos unos minutos, 10 minutos para preguntas del público. Nosotras podríamos seguir conversando más, pero tal vez estaría bien escucharles a ustedes. Si tienen alguna pregunta que hacerle a Mónica, este es el momento. No sé si alguien está levantando la mano porque es que la verdad no veo. Sí, entonces, no se ve absolutamente nada. entonces, si nos pueden ayudar por ahí, si alguien tiene una pregunta. Que levanten la mano. Yo no veo, les digo, pero me imagino que allá veo, que sí, allá veo una atrás. Es por la luz. Sí. Buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Mónica, yo quería preguntar de un personaje que a mí me llamó mucho de tu libro de chamanes y es de Pamela. Si nos podrías contar cómo en qué te inspiraste, Pamela, me parece encantadora. Ella ha leído muchísimo, sabe mucho de música, pero sobre todo el trabajo con su embarazo y luego entre el delirio y todo esto, la pérdida que sufre. Muchas gracias por la pregunta. Voy a hacer esto para poder más o menos verte, si no es imposible. Sí, a ver, yo me divertí mucho escribiendo a Pamela porque es un personaje que primero me parecía increíblemente atractivo el hecho de que decidiera quedarse en el festival, ir al festival que dura 7 días, ¿no? 8 noches no, 7 días y 8 noches. No, sí, 7 días y 8 noches, no. Bueno, al revés. Eso. Y que fuera embarazada en un país, en Ecuador no está legalizado el aborto. Solamente en caso muy recientemente en caso de violación, y realmente no se está cumpliendo en la mayoría de los casos, porque ponen muchísimas trabas para que lo puedas ejercer, ¿no? El derecho a abortar. Entonces, eso no significa que no haya abortos, como lo sabemos, siempre las mujeres se la han ingeniado para poder realizarlos, pero era importante, como digamos, ese contexto para Pamela, que decide
en esas circunstancias no cuidadas de un país donde realmente está criminalizado el aborto, decidir ir al festival y estar durante un tiempo, durante esos días con su hija, con su feto, y entregarse a ello pese a, ¿no? Como me parecía que es un personaje que además se sabe en el libro en algún momento algo que le ha pasado, no voy a hacer spoiler, pero algo le ha pasado, ella también ha enfrentado una pérdida y casi que para mí es entendible desde ahí ella, ¿no? Como siempre tiene una negación de los afectos, siempre está hablando de cómo hay que entregarse a la música y no enamorarse de la gente o no entregarse a las amistades del todo, porque lo importante es la música, es lo eterno, está como en un loop casi juvenil, pero que para mí se explica porque es una persona muy herida por la pérdida que ha vivido y le tiene miedo a los afectos, un poco en ese sentido como también se lo tiene el padre de Noah, le tiene miedo a los afectos, ¿no? Y sin embargo tiene esa experiencia musical, ella es un personaje que hace tambores y encuentra su vientre como una especie de tambor, una caja de resonancia entera y es un personaje muy, muy interesante por lo salvaje que es, ¿no? Es un personaje que parece no tenerle miedo a nada. No creo que no le tenga miedo a nada, sino que parece en cómo habla constantemente. Hay un fanzine que sacó aquí en España sí, es una escritora que me parece interesante, se llama Elizabeth Falomir. Es un fanzine que se llama Abortos Felices. Ese fanzine a mí me inspiró muchísimo para trabajar a PAM, porque es un fanzine que por lo menos no sé si acá sea muy escandaloso, pero en Latinoamérica ciertamente el tema de hablar de los abortos desde la perspectiva de Feliz es muy escandaloso, todavía lamentablemente. Y el fanzine de ella me parecía maravilloso porque lo que decía es tenemos que cambiar esta narrativa del dolor en la decisión del aborto, porque entonces siempre está como que la decisión del aborto siempre va a ser un trauma, siempre es horroroso, siempre es espantoso y sí, es horrible cuando no hay las circunstancias posibles, sanas, sanitarias para hacerlo, pero no debería serlo, ¿no? Debería ser un proceso de libre elección, abierto, seguro, cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Es un fanzine muy bello sobre la posibilidad de un mundo en donde los abortos sean felices y no sean terribles y traumáticos, ¿no? Y eso de allí, por ejemplo, lo estuve pensando con Pam cuando le escribía, ¿no? Como, bueno, esta chica va a un festival porque, insisto, quiere ratificar la vida por encima de la muerte y no se va a realizar el aborto, sino o decide que lo va a hacer después, ¿no? Luego le pasan cosas dentro del festival, pero ella dice, lo voy a hacer después. Voy a estar estos días con mi proceso físico y disfrutando de la música. Fue un poco inspirado por ese fanzine. Tenemos 5 minutos para una pregunta más cortita. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, aquí hay una mano por acá. Adelante. Hola, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Solo por curiosidad, ¿sientes que ha cambiado tu forma de escribir al vivir acá y no en Ecuador? Yo creo que sí, sin duda tiene que cambiar, pero no sé si es o sea, sí por la migración sin duda ha cambiado. Hay muchas cosas que han cambiado para mí que tienen que ver con la materialización de la imaginación. Como se me ha vuelto la imaginación súper territorial. No es que no lo fuera antes, sino que cada vez está más fijo ese territorio alucinado, ¿no? Y es un territorio alucinado, quiero decir, en Chamanes hay volcanes donde los personajes ven ballenas salir de los volcanes, sirenas nadando en los lagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa en las voladoras, ¿no? Volcanes en donde hay de repente personas que se convierten en cóndores de la nada, mujeres que vuelan, mujeres que se separan la cabeza del cuerpo, etcétera, etcétera. Hay como algo de territorio alucinado que se me ha generado a partir de la migración, a partir de la fractura de la migración. Pero siento que en general también es imposible que con el tiempo y ya con varios libros la escritura no cambia, porque el cuerpo cambia, los intereses cambian, la vida cambia y la ficción, yo escribo ficción, pero a mí me parece que la ficción es plenamente biográfica, solamente que le pones muchísimas máscaras, ¿no?
y cada libro es un trozo de vida y de un momento del tiempo de tu vida muy concreto, cuando tenías estas obsesiones, tienes estas búsquedas, estas preocupaciones, estos dolores, estas fascinaciones. Y a los 5 años tienes otros, ¿no? Pero yo veo eso, yo por ejemplo, Mandíbula lo escribí sobre todo en Guayaquil. Digamos que lo terminé en Madrid ya acabando de emigrar, terminé Mandíbula en Madrid, pero ya a partir de Mandíbula, Las voladoras y chamanes son libros que ya he escrito plenamente viviendo aquí en España. Y veo esa voluntad como de trabajar algo del territorio, pero desde una perspectiva de lo fantástico y de lo alucinado, quizás como una especie de reclamar algo que he perdido. Otra vez como la música, ¿no? A ver si puedo recuperar lo perdido, a ver si puedo sacar a Eurídice del inframundo. No, pero bueno, ahí está el intento. Gracias. Muchísimas gracias a Random House, muchísimas gracias al Festival 42, a Ricardo Ruiz Garzón, a Mónica por el placer de conversar con ella. Les recuerdo que va a estar firmando ejemplares aquí afuera en el stand de la librería La Memoria. Es un buen momento para ir a comprar libros porque además se los pueden llevar todos firmados. Muchísimas gracias por la atención y nada más recordarles ver todas las actividades del festival. Hay muchísimas actividades interesantes que ojalá que no se pierdan. Bueno, recuerden que hay muchos mundos, pero todos están en el 42. Muchísimas gracias y buenas noches.